El stand de VMC, Vector Motor Control. Este fue el último stand que visité del tercer Congreso Andaluz de Material Eléctrico. No me pude parar más porque me tenía que ir a trabajar. VMC, para los que no lo conozcáis, es una empresa líder que se dedica a la automatización, el control industrial, el tema de energías renovables, tema de eficiencia energética, que tiene ya por lo menos más de 20 años de experiencia. VMC es asociado de LS Electric, que es un fabricante industrial global. Y bueno, aquí en pantalla estamos viendo un nuevo modelo que tienen de convertido en frecuencia, de variador de frecuencia, que es el S100. El nuevo variador de frecuencia S100, que lo tiene en monofásico y en trifásico. En monofásico lo tenemos de 0,75 a 2,2 kilovatios. En trifásico 220 lo tenemos de 0,75 a 11 kilovatios. Y luego los modelos trifásicos van desde 0,4 a 75 kilovatios y de 0,4 a 22 kilovatios el más grande. Aquí a la izquierda podéis ver una versión del variador del S100 que tiene protección grado IP66. Teniendo esta calificación tenemos ya claro de que el variador está protegido contra chorros de agua potentes. Este modelo de convertido de frecuencia lleva incorporado un filtro RFI que nos evita la interferencia electromagnética que por si acaso nos pudieran producir otros componentes electrónicos. En la parte delantera incorpora todos los botones para el control del motor y un potenciómetro para la regulación de velocidad. También le podemos controlar desde pulsadores y con otro potenciómetro externo. La gama S100 de los variadores de LS nos incorpora entradas para función parada segura, también nos permite modo par constante o par variable. En la serie S100 la frecuencia máxima de salida es de 400 Hz, pero tiene un firmware especial que si se lo instalamos puede alcanzar hasta los 1000 Hz de salida, que esto nos viene muy bien para máquinas que tengan velocidades de giro muy altas en los motores. Las aplicaciones que le podemos dar a estos variadores son, por ejemplo, para usarlo para estaciones de bombeo, para control de presión con PID, para el tema de bombeo solar, motores PM, que son los motores con control de motores de imanes permanentes, en aquellas máquinas donde necesitemos una velocidad muy alta. También tiene unas funciones muy interesantes como el tema de el alto torque de arranque, que a 0,5 Hz nos ofrece un 200%, que eso es muy bueno cuando tenemos máquinas que giran a muy bajas vueltas con gran carga. Tiene la función de ajuste automática, que es lo que se suele llamar el autotuning, que nos permite ofrecer un máximo rendimiento sin necesidad de volvernos locos con la programación. Tiene la función del cálculo de la vida útil de los condensadores. Tiene una estimación de vida útil de los ventiladores que mediante una señal de advertencia nos indica si el ventilador ha superado ya la cantidad de horas del funcionamiento. Tiene una función que es la de rearranca el vuelo, que eso nos permite un reinicio suave y rápido. Aunque tengamos carga rotativa en dos direcciones, nos permite volver a rearrancar sin problema. Por el tema de armónicos, lleva incorporado un reactor de corriente continua que nos mejora el coseno de phi, el factor de potencia, y nos disminuye la distorsión que podríamos tener por armónicos. Dentro de la web de VMC viene muchísima información. Aquí nos está diciendo que en una instalación convencional, desde la confirmación del relé de seguridad, del PIL de seguridad, da la orden al contactor que le dé tensión al variador de frecuencia y esa sube al motor. Pues con el sistema de seguridad que tiene la gama S100, directamente desde el relé de seguridad ya podemos llevarlo a la borna del variador. O sea que nos ahorramos el contactor. Nos ahorramos más cableado, más económico, más limpieza. Nos ahorramos componentes en el armario, nos ahorramos maniobras, vamos a tener un poquito más velocidad de respuesta, simplificamos a la hora de buscar una avería, en fin, la verdad que este sistema tiene su ventaja, ¿eh? El variador de frecuencia, el H100, se usa en instalaciones como variador de frecuencia para instalaciones de bombeo, de ventilación y HVAC. ¿Qué significa la sigla HVAC, que están ahora tan de moda?
Pues las siglas HVAC significan calefacción, ventilación y aire acondicionado. H de calefacción, V de ventilación y AC de aire acondicionado, todo esto en inglés. Estos variadores de frecuencia se pueden integrar a la perfección en sistemas de gestión y automatización de un edificio. Nos ofrece un ahorro energético, más confort, más simplicidad en las instalaciones, en el cableado. Con un control del tipo HVAC también estamos usando la energía eficientemente, que nos ayuda a reducir las emisiones de CO2. Si decidimos instalarle firmware especial, el H100 bombeo, podemos controlar hasta 8 variadores. Mediante el protocolo de comunicaciones, el Modbus, que es el protocolo más extendido en automatización industrial. Con la comunicación Modbus Maestro tenemos nuestro motor principal y luego mediante la comunicación Modbus Esclavo tenemos la opción de conectar hasta 8 motores, hasta 8 motores auxiliares. También tenemos la otra opción para bombeo solar, que es control MPPT. Si decidimos instalarle firmware especial, el H100 Solar, esta función lo que hace es que busca el punto de máxima potencia en la relación tensión-corriente de los paneles solares que tenemos instalados. Y luego nos permite conectar entradas como sensores de radiación, niveles de depósito, si queremos niveles de pozo o un transductor de presión para el riego. Aquí tenemos las diferentes alternativas que nos ofrece VMC para instalaciones de bombeo solar. Tenemos, por ejemplo, entre los tipos de instalación, la instalación aislada, que es solamente con alimentación fotovoltaica, en la que la energía solar fotovoltaica es la única fuente de energía disponible. Es decir, controlamos el nivel de llenado del depósito solamente con la luz del sol. Esto es ideal para instalaciones que están totalmente alejadas de cualquier suministro, que están por ahí por el campo aisladas, por ejemplo. Lo malo, pues, es que vamos a depender exclusivamente del sol. Y por este motivo puede ser que tengamos algún tipo de variaciones en la presión. El otro tipo de instalación, que es la conmutada, tenemos alimentación fotovoltaica o mediante generador o la propia red. En este caso, ella sola conmutaría dependiendo de la necesidad de la instalación. Es decir, si se tira unos pocos de días nublados y las baterías no se han podido cargar, pues haría la conmutación al grupo electrógeno o a la red, depende de lo que tengamos seleccionado. Y el tercer tipo de instalación es la híbrida. En la híbrida aprovechamos todo: la alimentación fotovoltaica, el generador, la tensión de red, todo simultáneo. Y todo se aprovecha, tanto sea corriente alterna como corriente continua, todo a la vez. Aquí tenemos un diagrama de los diferentes tipos de comunicación que tenemos con el variador del H100. Si queremos desmontar display frontal y ponerlo en la puerta de un armario, por ejemplo, podemos conectarlo con el cable remoto. O si queremos conectarlo a un PC, tenemos dos opciones: con un cable RJ45 que tenga salida de cable de 9 pins, y de ahí ya lo pasamos a un conversor USB y de ahí al ordenador, o directamente de un cable USB a la entrada del PC por USB también. Entre las muchas funciones que tiene el variador del H100, tenemos la opción de llenado de tubería. ¿Qué significa? Pues que marcando esta opción, el variador nos previene de daño a la bomba causados por cambio de presión brusco. Es decir, durante el arranque o durante el funcionamiento, si nota oscilaciones de presión, nos bajaría las revoluciones del motor para protegerlo o incluso llegaría a pararlo, dependiendo de cómo lo tengamos configurado. Esta opción es muy interesante cuando se está descebando la bomba o tenemos problemas de cavitación. Así sabemos si el circuito está cogiendo aire o tenemos alguna fuga, alguna pérdida. Otra función que trae es para proteger la bomba tanto en el arranque como en la parada, tanto como en los tiempos de aceleración o desaceleración. Si en la aceleración está sufriendo demasiado la bomba, bajaría la frecuencia, o
Depende, si se está quedando corta, subiría la frecuencia. Otro modo de protección es rampa válvula de desaceleración. Esto es muy bueno pues cuando accidentalmente se cierra una válvula o se para una bomba. La bomba no pararía de golpe, pararía poco a poco, protegiendo así la bomba y también el estado de las tuberías. Muchas veces por el golpe de ariete tan brusco tenemos problemas de fisuras en bridas, en uniones de tuberías, manguitos. En algunas instalaciones que no tienen seguridad de este tipo, la bomba sigue metiendo presión y puede incluso llegar a reventar tuberías, manguitos, uniones y por supuesto romper la propia bomba. La función control multimotor, la función CMM, pues cuando tenemos hasta 5 motores auxiliares controlados por un motor principal. Más opciones de programación como la de evento tiempo, es para configurar más tiempos de arranque, de paro, de aceleración, de desaceleración, depende de los días de la semana, la hora, por la mañana, por la tarde, por la noche, si queremos velocidad alta, baja, y luego la de compensación de flujo, para compensar las pérdidas hidráulicas que tenemos si tenemos unas tuberías muy largas. Más opciones que tiene el variador, fijaros todas las funcionalidades que tiene. Tiene un modo limpieza de bomba que yo nunca lo había visto. La función limpieza de bomba elimina la suciedad para extender la vida útil de la bomba y reducir las pérdidas. Me ha llamado la atención esta de modo fuego. Dice, modo fuego le permite al variador operar en forma continua en caso de emergencia, ignorando advertencias. Supongo que será por si está controlando una bomba en un depósito para suministrar agua a una tubería contra incendios, pues en caso de que haya un corte de luz o demás, o una maniobra, o pulsar una maniobra de emergencia, pues siga actuando. Entre las funciones también que tiene, display de ahorro de energía. Pone entre paréntesis recuperación de inversión. Compara el consumo de energía comercial con la energía consumida por el variador para calcular la cantidad de energía ahorrada. O sea, te hace la relación para que veas lo que te está ahorrando en el gasto que te has hecho en el variador. Esta es muy interesante. Refuerzo de par automático. El variador genera la salida de tensión automática mediante refuerzo de par automático para adaptarse a la carga. Si tiene una carga que le cuesta mucho mover, supongo que adaptará la salida para que el motor no sufra. Detección de tubería dañada. En la operación PID, si se detectan fugas y daños a las tuberías, se muestra una advertencia o disparo. Muy interesante esto también, muy curioso. Entramos ya en componentes de bombeo solar, de fotovoltaica, y tenemos aquí el variador para bombeo solar, el VD-SUN, que comprende las potencias de 0,37 a 2,2 kilovatios para bombas de 220. Tiene una fácil instalación, tiene un grado de protección IP65, que podemos dejar a la intemperie, le puede caer agua. Aquí dice no necesita armario. Tiene su carcasa de aluminio. Una interfaz rápida de marcha para un solo botón, comunicación con GPRS, metiéndole una tarjeta SIM. También podemos comunicarnos con él con su cable de comunicación RSL 486. Y en la página de VMC viene una barbaridad de documentación. He entrado en el PDF de este variador y la verdad que es que piensan en el instalador. Es que viene todo bien explicadito, todo detallado, todo bien mascadito. Cada parte del variador, la parte de potencia, la parte de comunicaciones, donde lo tienes todo, cómo tienes que conectar, todas las entradas, todas las señales, un PDF completísimo. He estado viendo varios productos en la página web y es impresionante la cantidad de información que viene en los PDF. Allí en el stand de VMC me estuvieron explicando que este variador tiene como disipación de calor todo el equipo. Es decir, debido al chasis de aluminio que tiene y a un ventilador que tiene en la tapadera, cuando llega a su temperatura interna, el ventilador recircula el aire del interior y nos lo mueve hacia la parte de potencia. Y así se reparte el aire por todo el chasis.
que es la filosofía que tiene esta marca, que es la que todo el equipo, todo el cuerpo del equipo hace de disipador. Aquí vemos más detalles del PDF del variador, que ya he comentado que viene completísimo. Vemos la parte del módulo GPRS para la tarjeta SIM, para comunicarnos vía móvil. La aplicación que tiene para ver los datos en tiempo real y guardar parámetros. Con la aplicación para smartphone, la VDSAN. Una pequeña descripción de cómo podemos modificar el equipo para conectarle la tarjeta. Y ya os digo, el PDF viene completísimo, con fotos, súper intuitivo, muy fácil de comprender. Mirad qué explicaciones. Todo el manual con sus fotos, sus indicaciones. Una maravilla para el instalador. Más detalles de la aplicación para que veáis cómo es el interfaz en la versión de smartphone. Podemos localizar el equipo por GPS. Parámetros básicos. Un histórico de datos, cuando hemos tenido curvas de consumo, de arranque, de paro. Podemos, por supuesto, también ver un histórico de fallos que hemos podido tener. Y dentro de la gama de inversores solares para autoconsumo doméstico tenemos este inversor solar de 3 a 5 kilovatios, ideal para viviendas, para autoconsumo doméstico, compatible con paneles fotovoltaicos de alta potencia, alta eficiencia de rendimiento, protección IP65, da igual que le caiga agua, incluso agua proyectada. Todo monitorizado con su aplicación tanto para Android como para iOS o también por página web, su garantía de 5 años. El modelo, el 3KTL-S1, es de 3 kilovatios. Y el PDF es una maravilla para el instalador, porque es que viene de todo lo que se te puede pasar por la cabeza, todas las dudas que puedas tener a la hora de instalarlo. De posición, de conexión, de tipo de cableado, de entrada, de salida, donde conectar los terminales string, los conectores de salida de corriente alterna, todo. E incluso en el PDF también te viene una tabla para solucionar problemas que pueda tener el inversor. Y este inversor solar que vemos aquí en pantalla es de 20 a 30 kilovatios. Este ya es más grandote, este es para entorno industrial. Y ya aprovechamos y vemos toda la gama que tiene, tanto para autoconsumo doméstico y los modelos para autoconsumo industrial y grandes plantas fotovoltaicas. Aquí vemos los dos modelos de monofásico, el modelo que tienen en trifásico, el modelo que tiene en trifásico para el sector industrial. Este ya se nota el tamaño. Y el más grande que tienen ya para el sector industrial, el trifásico, que este tiene ya un tamaño y una potencia considerable. Y como curiosidad os dejo por aquí imágenes del canal que tienen en YouTube, VMC, Vector Motor Control Ibérica, que está muy bien. Yo me he suscrito, tiene montones de vídeos, montones de tutoriales, unos vídeos muy bien explicaditos sobre sus productos.
Tiene lo que se llama ahora los webinars. Los webinars que son como una especie de clase online, que está muy de moda ahora. Diferentes webinars sobre diferentes tipos, energías renovables, automatización industrial. Unos vídeos sobre sus productos muy bien explicados. Aquí estamos viendo la lista de reproducción que tienen, que lo tienen ordenadito. Los canales a los que están suscritos. Canales, aquí hay unos pocos que yo también estoy suscrito, como el de mentalidad de ingeniería, que es muy bueno también, os lo recomiendo. Por supuesto lo de LS Electric. Distribuye en España los productos de automatización y control industrial de LS Industrial System. Y la web www.vmc.es. Mirad qué vídeos sobre sus productos, qué gráficos en 3D, cómo se le ocurran, qué bien desarrollado. Aquí está volviendo el vídeo promocional del variador de frecuencia RG100 de LS Electric. Me he suscrito a su canal y la verdad que están muy bien los vídeos. Aquí vemos un vídeo que es un webinar sobre automatización industrial, en el que durante 1 hora y pico nos están dando una masterclass de relés programables, de monitorización, de control por GSM. Y esta es la página web de ellos, que vienen, como podéis ver, los productos vienen muy bien clasificados. Y esto, mirad que enrollado solo de VMC, que me mandaron un correo. Gracias por su visita, Manolo. Le agradecemos su visita a nuestro stand en la reciente edición de ADMECO 2021. Esperamos que su experiencia de congreso haya sido tan positiva como la nuestra. Pues gracias a vosotros también, hombre. Igualmente. Está muy bien, hombre. Y además, el personal que estuvo en el stand me lo explicaron todo muy bien. Atendieron todas las dudas que tenía. Me dio un poco de pena no poder pararme más, pero es que me tenía que ir a trabajar. Lo dicho, muchas gracias a VMC por mandarme este correo electrónico y muchas gracias a vosotros por ver el vídeo. Y si queréis comentar alguna cosilla, dejadlo abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo, todas esas cosas que ya sabéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Venga, un abrazo, cuidaros.